matemático siempre se preocupa de demostrar que las cosas existen y que las cosas son únicas. Ahora, en particular hemos encontrado que existe solución para este problema, para este ejercicio. Pero cuando uno lo hace en forma general, como la demostración de la existencia, estamos hablando para cualquier ecuación diferencial. No en particular para una sola como la que tenemos aquí. Ah, correcto. Esa es la idea. Aquí estamos particularizando en un ejercicio fijo, puntual. Claro. Esto sería como la demostración de la existencia para este... Exacto. Puntualmente. Claro. En cambio en el teorema nos garantiza la existencia para cualquier ecuación diferencial donde se cumplan las condiciones dadas en el teorema. Ya. Esa es la idea. Y respecto de la unicidad en este mismo ejercicio que estuvimos resolviendo, no es que no sea necesario demostrarla, o sea, solo que el ejercicio decía analizar la existencia. Se podía haber puesto a analizar la existencia y la unicidad en función del teorema que estaba dado. Pero respecto a la unicidad es repetir los mismos pasos que se hicieron en la demostración de la unicidad, reemplazando el phi por el equivalente que tenemos ahí. ¿Profe? ¿Alguien más puede hacer una consulta así? Reinaldo dice que si lo puede dejar entrar. ¿Si lo dejé entrar ya? Ah, es que sí, que preguntó recién por el chat. Ya, ok. Ya. Estábamos conversando cosas generales respecto de la existencia y la unicidad, Reinaldo. Y repetimos lo que está puesto aquí. Entonces ahora vamos a continuar. No olviden que si a alguien se le corta la luz, avise por WhatsApp al resto para que el resto me avise a mí. Entonces, repito también, como decía, que no hace falta que estén estudiando serie de Maclaurin y serie de Taylor. Simplemente, como decía, pueden tomar un formulario y ver cuál es la expansión de serie de Maclaurin para f de x igual a e elevado a x. Entonces, tenemos que e elevado a x se expresa como x elevado a 0 partido por 1 factorial más, perdón, 0 factorial. Ya me quedó mal. X elevado a 0 partido por 0 factorial más x elevado a 1 partido por 1 factorial más x elevado a 2 partido por 2 factorial más puntito, 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 más x elevado a n partido por n factorial. Luego seguirá más si queremos hasta el infinito. Si hacemos x igual a lo que nos interesa de acuerdo a nuestro problema, es decir, 2t, obtenemos lo siguiente. O sea, vamos a reemplazar el x por 2t. Entonces, vamos a obtener e elevado a 2t bueno, el primer término, x elevado a 0 es 1 y 0 factorial es 1. Entonces queda 1 más x, que es 2t partido por 1 factorial, que es 1, más 2t
al cuadrado partido por 2 factorial, y así llegamos hasta el término enésimo, más 2t elevado a n partido por n factorial. Es decir, este e elevado a 2t e elevado a 2t es lo mismo que 1 más la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 2 elevado a k por t elevado a k partido por k factorial. Y luego la solución de la ecuación diferencial, la solución no de la solución. Y ya se puede ir dando cuenta de lo que vamos a obtener. ¿Pudieron notar lo que va a quedar? Entonces, claro, justamente el x de t que era igual a, en este caso, si lo pongo como t, lo voy a poner como e elevado a 2t menos 1, es igual a 1 más la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito, de 2 elevado a k por t elevado a k, partido por k factorial, y menos 1. Todo esto es el e elevado a 2t. Eso es el e elevado a 2t, que lo tenemos más arribita, y por tanto nos queda simplemente x de t es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 2 elevado a k por t elevado a k partido por k factorial. Que es exactamente lo mismo que obtuvimos cuando encontramos la solución a través del teorema de la existencia. A través del teorema de la existencia, en la hora anterior, llegamos a esta solución. Para que obviamente tienen que ser coincidentes lo que obtenemos a través de la solución de una ecuación diferencial en forma común y corriente, expresándola en función de una serie, como lo hicimos acá, que a través de la determinación de la sucesión, como lo hicimos en la clase anterior. Esa es lo que yo quería que para que vean que tiene que ser equivalente, porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué si la solución de la ecuación diferencial me da e elevado a x menos 1, ¿por qué en la otra me da una sumatoria? Si la ecuación es la misma.
porque podemos expandir a través de una serie y podemos llegar a la misma solución. Eso con respecto a la aplicación de ese teorema de existencia y unicidad. Ahora, si es que hubiese alguna consulta, antes de pasar a otra cosa, que también tiene que ver, también es un teorema de existencia y unicidad. Que es el siguiente. En el teorema anterior, en el teorema de existencia y unicidad, las condiciones, las hipótesis estaban dadas para una función f Lipschitz. Entonces aquí no vamos a dar una condición Lipschitz, sino que vamos a dar una condición respecto de las derivadas parciales. Entonces, enunciamos el teorema. Aquí lo vamos a hacer en forma general porque no es necesario hacerlo en forma particular. Este es el problema del valor inicial o problema de Cauchy. Tenemos dado nuestro problema de valor inicial. Damos un punto damos una región, tal cual lo hicimos en el teorema anterior.
más largo este enunciado, ¿no? Esta es la primera condición y la segunda dice, tiene que ver con las derivadas parciales. Es ya, entonces continúa. Tenemos que trabajar en la misma región. Me falta la... Es única. No es TFA de X. ¿Verdad que estamos trabajando con X y T? Estamos trabajando con Y y X. TFA de T. Parece que así lo he puesto al comienzo. Ese es el teorema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a subir, se abarque todo. Bueno, tenemos un problema de valor inicial. X' de t igual a f de t, x. Esa es nuestra ecuación diferencial. Y la condición inicial, x de t sub 0 igual a x sub 0. Entonces, t sub 0, x sub 0 es un punto de una región R. Esa región R está dada por todos los t que están entre A y B y todos los x que están entre C y D. Es decir, un rectángulo. Y nos damos un intervalo
T sub 0 menos H y T sub 0 más H. Entonces nos dicen que si F es continua en esta región R, si F es continua en la región R, entonces hay por lo menos una solución, es decir, existe solución. Pero además, si la derivada parcial de F respecto de T es continua en la misma región, entonces la solución es única. Este teorema no lo vamos a demostrar porque es muy similar al anterior. La demostración es similar. La condición de la derivada parcial de F a de T equivale un poco a la condición de Lipschitz, porque la continuidad de la parcial de F respecto de T nos permite hablar de una cota superior, y esa cota superior sería el equivalente al L que pusimos como constante en la condición de Lipschitz. Ahora, al igual que el anterior, estamos trabajando en una región R, pero aquí fíjense que la región R se encuentra para T entre A y B, y se encuentra para X entre C y D. Si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos la existencia de unicidad, el teorema de existencia de unicidad, con la condición de Lipschitz, e hicimos la demostración, nosotros ocupamos un rectángulo en donde T se movía entre menos A y A, y el X se movía entre menos B y B. Es decir, era un rectángulo centrado en el origen. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ahora no estamos trabajando con un rectángulo centrado en el origen, sino que un rectángulo en cualquier lado del plano R cruz R? ¿Quién me puede responder eso? Es por la condición inicial, ¿no? ¿Cómo así? Porque tú tienes el T no necesariamente cero, digamos. Tienes un T0 que puede estar en cualquier parte de los reales, digamos. Correcto. Correcto. Cuando vimos el teorema anterior y comenzamos a demostrarlo, dijimos que sin pérdida de generalidad, para facilitar la demostración, íbamos a trabajar con una condición inicial x de 0 igual 0. Es decir, el punto x0, perdón, el punto t0, x0, era 0,0 y era el origen. Y por esa razón nos quedaba limitado entre el positivo y el negativo de un número real. Pero en este caso, la condición inicial es x de 0, x de t sub 0 igual a x sub 0. Entonces estamos trabajando en un punto t sub 0, x sub 0 cualquiera, que no es el origen. Y por esa razón, el rectángulo ya no está centrado en el origen. ¿Ya? Eso es. Exacto, Ronnie, muy bien. Ahora, bueno, como dije, este teorema... ¿Cuánto va a ser entonces? La demostración del teorema es muy similar a la demostración del teorema que lo vimos con la condición de Lipschitz. Solo que en vez de hablar de Lipschitz y hablar de una constante de Lipschitz, ahora vamos a hablar de una cota producto de la continuidad de la derivada parcial de f respecto de t. ¿Ya? Sí, lo que podemos hacer es dar podemos dar como una, llamarlo interpretación. Bueno, podría ser algún tipo de interpretación. A ver. Para no repetir la misma demostración. Bueno, ese es un puntito. Entonces, la idea es que tenemos un rectángulo. Vamos a cambiar con negro los ejes. Hasta justo al final de la página. Tenemos los ejes
el eje X y el eje T. Vamos a tener un punto A y un punto B. El punto C y el punto D. Entonces ahí vamos a tener nuestro rectángulo. Ahí. Entonces vamos a disminuir el rectángulo para asegurarnos que las soluciones estén dentro. Y vamos a ubicar aquí el T sub 0 menos H. Y aquí un T sub 0 más H, que es el intervalo que habla el teorema. Y aquí estará entonces el punto T sub 0. T sub 0 y aquí estará el X sub 0. Luego se genera un subrectángulo. Gustavo, ¿Sí? cuando escribiste el enunciado del teorema, ¿Sí? me llamó la atención el valor de H, ¿Sí? porque yo pensé que se expandía el intervalo. T sub 0 menos H es menor que T sub 0, si es que H es positivo, por supuesto. Entonces, Exacto. pero si eso es así, entonces el T sub 0 menos H puede salir, puede ser menor que A, dependiendo. Sí. Sí, lo que se hace en ese caso es escoger el menor. El menor entre A y T sub 0 menos H y el menor entre T sub 0 más H y B. Porque también pasa en el extremo derecho, Sí, que no podemos ir más allá de B. exacto. Sí, Entonces, por eso se lo coge, hago al se revés, coge. pregunto, yo no. No, no, está bien así. Lo que pasa es que tú tienes que definir un intervalo. Tú tienes una región R donde ahí podrían estar tus soluciones. Pero tú tienes que asegurar que las soluciones estén. Perfecto. Esta cosa está espantosa. Este es el phi de t, que es la solución que nosotros queremos que exista. Recuerden que
cuando hicimos la demostración de la existencia y la unicidad, también generamos un rectángulo, y generamos el rectángulo de tal manera que el rectángulo que estaba adentro era de la forma b partido por m, y el extremo inferior era menos b partido por m. Ahí fue el comentario que me hizo Ronnie respecto del m en relación al c y al t, que no tiene por qué estar acotado arriba, por el mismo m. ¿Ya? Entonces lo que tenemos ahí es que en ese caso existe una única solución phi de t que pasa por el punto que corresponde a la condición inicial. Tiene que ser así, porque la solución se encuentra en función de la condición inicial para poder encontrar la constante c cuando resolvemos la integral. ¿Ya? Eso es. Vamos, como dije, no vamos a demostrarlo porque es exactamente igual al anterior, solo que en vez de hablar de la constante de Lipschitz, hablamos de la existencia de una cota en función de la derivada parcial de f respecto de t. Para que quede más claro esto del rectángulo, tanto para este teorema como para el teorema anterior, los ejemplos van a ser bien aclaratorios. Son 5 para las 8, pero me gustaría hacer por lo menos un ejemplo para no dejarlo pendiente para la próxima clase. Entonces, no me voy a demorar más de 15 minutos. Ejemplo. O ejercicio. Ya. Entonces vamos a poner la ecuación x'. No vamos a hacer algo muy complicado, si es un ejemplo aclaratorio. Y la condición inicial es x de 1 igual 2. No tiene por qué ser siempre x de 0 igual a 0. Es una ecuación autónoma. No aparece Perdón, no es una ecuación autónoma. Es una ecuación no autónoma. Porque aparece explícitamente la variable independiente
Veamos la solución. Entonces, aplicamos el teorema. El teorema nos dice que f tiene que ser continua. Entonces, en nuestro caso, como x' es igual a 2t cuadrado, y recordemos que en general la ecuación diferencial se da como f de t, x, entonces nuestro f de t, x es igual a 2t cuadrado. Ahí tenemos nuestro f. Y claramente, como es una función polinómica, esta función es continua. Veámosla por condiciones. La existencia. Hagámoslo como corresponde. Vamos a ver primero la existencia. Mientras más ordenado se escriba esto, mejor se entiende. Nuestra función f de t, x es igual a 2t cuadrado, y como decía, es una función polinómica, no tiene denominadores, no tiene raíces, no hay puntos de discontinuidad. Entonces, es continua. Más aún, es continua en todo el plano. Es continua en R2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar una región. Entonces, consideramos la región. El hecho que sea continua en todo el plano nos ofrece problema para considerar cualquier región que a nosotros nos interese. Estoy escribiendo más desordenado porque estoy un poquito más apurado para no pasarme mucho en la hora. Entonces nuestra región R puede ser, por ejemplo, todos los t, x que están en R2 y ponemos, no sé, pues 0 menor que t menor que 2 y el x pongámoslo entre 1 y 3, pensando en la condición inicial. Esta es nuestra región. Lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos el plano. X. Tenemos aquí el 1. Y el 3. Y el otro 0, 1. Por aquí el 1 y por aquí el 2. Por ahí el 2. Entonces la función es continua en
en todo el plano. Ahí está R2. Gustavo, ¿no están cambiados los ejes? T entre 0 y 2. Sí, efectivamente. Uy. Eh, 0, 1, 2, por aquí estaría el 2. Y, bueno, voy a tener que achicar la escala porque quedaron mal los ejes. Ahí. Entonces el T se mueve entre 0 y 2. El T se mueve entre 0 y 2 y el X se mueve entre 1 y 3. Entonces nosotros ponemos ese rectángulo que es el que nosotros estamos generando. Aquí está. Este es nuestro rectángulo. Tenemos todo el plano, donde la función es continua. Generamos un rectángulo al interior, que se mueve entre 0 y 2 para el T, y entre 1 y 3 para el X. Y allí adentro tiene que estar nuestra solución. La condición inicial, 1, 2. Allí. Y por ese lugar tiene que pasar obligadamente la solución de acuerdo a las condiciones iniciales dadas. Esa es nuestra phi de t. Ahora, como dije, la función es polinómica, es continua en R2, y como es continua en el rectángulo que contiene la condición inicial, se puede garantizar que existe la solución. ¿Ya? Entonces, eso lo escribimos.
Entonces ahí nosotros definimos nuestro rectángulo. Y vemos que dentro de ese rectángulo nosotros tenemos que la función es continua. Incluso para cualquier subrectángulo o para cualquier intervalo que esté entre 0 y 2. Entonces, como es continua, en una región que contiene al punto que corresponde a la condición inicial, podemos garantizar, o bueno, también asegurar que existe por lo menos una solución de la ecuación. Al menos hay una. Pero ahora tenemos que demostrar la unicidad. Perdón, sí, bien digo, la unicidad. Entonces, veamos la unicidad. La unicidad. La ecuación sigue siendo la misma. Es decir, el f de t, x. En el caso anterior, Gustavo, consideramos que el intervalo es el 1, 2 nomás, ¿o no? Sí, exactamente. Sí. Ok. F de t, x es 2t cuadrado. La derivada parcial de f respecto de t. Recuerden que derivar parcialmente una función significa derivar respecto de la función que nos están dando, que nos está indicando la variable, y lo otro queda todo como constante. Entonces, si estoy encontrando la derivada parcial de f respecto de t, significa que tengo que derivar respecto de t. Y me queda 4t. Esta función es continua en R2. Continua en R2. Y luego, además, de f de t, es continua en la región R. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, podemos decir que la solución existe y que es única. Más sencillo que lo anterior, ¿no? Más directo. Ahora, la importancia del rectángulo, del rectángulo que uno define, tiene que ver con el tipo de función que tengamos. Porque podría ocurrir que la función sea discontinua en algún punto determinado. Entonces, lo que hacemos es tomar un rectángulo que deje fuera ese punto de discontinuidad. Y entonces, en ese rectángulo que estamos definiendo, que deja fuera el punto de discontinuidad, pero que deja adentro el punto correspondiente a la condición inicial, me va a permitir garantizar la existencia y la unicidad. Esa es la finalidad de este rectángulo que estamos generando tanto
en el teorema de existencia y unicidad con la condición de Lipschitz, como en el teorema de la existencia y unicidad sin la condición de Lipschitz. Eso es. ¿Le gustó más este, cierto? Seguramente. Es más directo. Ya. ¿Alguna consulta respecto de esto? Antes de dejar de compartir. No, como comentarios, solamente que en este caso, digamos, la existencia y la unicidad descansan básicamente en la bondad de la función. Exactamente. Exactamente, eso es. Y basta manejar con el concepto de continuidad, que no es muy complicado, y la idea de derivada parcial. Sí. No se trata de demostrar, de analizar la existencia y unicidad de una función extensamente grande cuya derivada parcial te signifique una hoja de trabajo. No es la idea, sino que es entender el concepto. Ya, esto es lo que más o menos tenía para hoy día. Me quedan dos ejercicios pendientes respecto de este teorema de existencia y unicidad, que aclara mejor la situación del rectángulo, que los busqué especialmente para ello. O sea, para entender bien cuál es la importancia de este rectángulo que hay que generar y este subintervalo que a veces hay que generar para poder demostrar la existencia y la unicidad de la solución. Ahora, no siempre va a existir. Por mucho que busquemos un rectángulo, podría ocurrir que ese rectángulo no me permita determinar la existencia de la solución de la ecuación. O podría ocurrir que el rectángulo tampoco me permita demostrar que es una solución única. Si ustedes se recuerdan, cuando partimos el tema de existencia y unicidad, partimos con tres ejemplos típicos, que los trabajé, me parece, con X y con Y, en donde vimos un caso en que había solución, un caso en que había dos soluciones y un caso en que había que no había solución. Los tres ejemplos básicos con los que partimos el tema de existencia y unicidad. Entonces quiero abarcar un poquito más. Son ejercicios similares a los que vimos en esos ejemplos, si es que no son los mismos, no recuerdo, para que vean cómo funciona este teorema. Este teorema en particular, donde trabaja con la continuidad de la función, que es el lado derecho de la ecuación diferencial, y con la derivada parcial del lado derecho de la ecuación diferencial. Eso lo veremos el próximo martes, si Dios quiere y si todo está normal. ¿Martes? ¿Ya? ¿O jueves? Martes más 2 días. Jueves. El jueves. El jueves, sí. Martes, no, es que el H podría tender a 0, así que no lo estamos haciendo bien pequeño, así que no nos conviene. ¿Tienes a mano preparando el ejercicio o no lo tienes a mano? El ejercicio de... ¿Tenías un par de ejercicios que podríamos revisar? Para poderlo analizar. ¿Puede ser o no? Sí, déjame ver si está anotadito por acá. Que anoto cosas en borrador y ahí las voy desarrollando. No me mires así, Ronnie, por favor. Ya. Sí. Leíste X', mi mente. Solamente para Reinaldo, desconectemos ahí, que Reinaldo se quede con eso. Mire, Reinaldo, antes que me olvide, nuevamente me olvidé grabar esta segunda clase. Me acordé de grabar la primera, pero no grabé esta segunda, para que me envíes el link. Ya, pero mira, no hay problema, porque ¿Verdad? yo voy a ver qué es lo que puedo rescatar. Ya, ¿alguien más la grabó? Si no, lo que tengo que hacer es repetirla nomás y la subo. Ya. Los ejercicios. X' igual a X elevado a un tercio. La condición inicial. X de 0 igual 0.
por ahí. X' igual a menos t partido por x. Menos t partido por x. La primera sí, esta otra no. Y la condición es x de 0 igual 0. Ya, me pasé en 20 minutos. Ya, gracias por la asistencia. Descansen. Tienen el viernes feriado. Que estén bien todos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, todos. Cuídense. Chao. Chao, profe. Chao a todos. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Por nada, ustedes.